Ya. ¿La cámara la voy a utilizar? No sé. Esta no. Ah, ya no, creo que no, ¿no? Ya. Mejor la desactivamos Ya está. y compartan pantalla. Compartir pantalla. Y las diapositivas. Ya. Listo. Me avisas, no, me levantas la mano para ver eso. ¿Ya? Ya, doctor. No hay problema. Ya, muy bien, chicos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la clase de artritis séptica. ¿Ya? Ya saben, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Estas son las diapositivas que te han llegado. Sí, doctor. A ver, un segundo. Seguiremos nomás. Igual les paso las que actualicé ya. Te las paso más tarde. Ya, pero no hay ningún problema. Bien. Igual vamos a comentar las cosas que le agregué, sino que seguro que ya era tarde y me he equivocado de archivos. Bueno, pero más o menos la idea, chicos, es de que cuando hablamos de artritis séptica, felizmente es una cosa rara, ¿ya? No es algo frecuente. Sin embargo, hay algunos grupos de pacientes que sí debemos tenerlos en cuenta porque son más susceptibles a padecer una infección articular, ¿sí? Por ejemplo, la edad pediátrica es algo bien importante, ¿ya? Es bastante frecuente que hagan artritis séptica, digamos, en la posibilidad de que hagan artritis séptica, generalmente hacen artritis séptica de cadera, ¿ya? Entonces hay que tener esa consideración y por supuesto hay que pensarla también cuando tienen algunas alteraciones, por ejemplo, ¿no? Por mencionarles un ejemplo, un recién nacido que tenga un problema de la coagulación, ustedes saben que va a tener posibilidad de hacer hemartrosis, ¿no? O sea, va a tener sangrados espontáneos por su déficit en la coagulación y va a ser hemartrosis. Si uno tiene sangre en la cavidad articular mucho tiempo, eso es motivo, ¿no? Eso es un caldo de cultivo para que crezca una infección, sobre todo una infección bacteriana, ¿no? Entonces, un niño en edad pediátrica con un problema de hemartrosis, por ejemplo, es un candidato a hacer artritis séptica, ¿no? Sea de cadera, sea de rodilla. En el caso de los adultos, es, como les digo, un poco menos frecuente inclusive, pero hay algunos grupos de riesgo, ¿no? Como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen artritis inflamatorias de base, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, tanto por la enfermedad inflamatoria que tiene como el tratamiento al cual está sometido, ¿no? Tratamiento corticoide, inmunosupresor, también tiene más chance de hacer artritis reumatoide, ¿sí? En el caso de los adultos, la edad es un factor importantísimo, ¿no? Por ejemplo, los individuos mayores de 80 años generalmente son los que tienen más chance de artritis séptica. Entonces, fíjense que en los adultos jóvenes, digamos, no hay mucha frecuencia de artritis séptica, pero sí en los extremos, ¿no? En los grupos etarios en los extremos, edad pediátrica, 2, 3 años, y después de los 80 años, sí hay más posibilidad de hacer artritis séptica, ¿sí? Entonces, en esta imagen de acá, ¿sí? Les muestro en esta imagen inferior derecha, les muestro cuáles son las posibles vías de cómo puede llegar una infección a la articulación, ¿sí? La vía más frecuente, como pueden ver ahí, es la vía hematógena, ¿sí? Y uno se pregunta por qué, ¿no? De tantos sitios donde puede irse una infección, ¿por qué podría irse a la articulación? Bueno, porque acuérdense que, si bien es cierto, el cartílago como tal es un tejido vascular, aneural, la membrana sinovial circundante, ¿sí? Esa sí tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? O sea, es un tejido, es una zona hipervascularizada.
Eso da chance que si un paciente tiene, por ejemplo, un proceso séptico, ¿sí?, haya bastante posibilidad de que la infección se dispare a la articulación, ¿ya? Entonces, ya les dije, ¿no? O sea, en realidad no debe haber pus para nada dentro de la articulación porque eso es motivo de destrucción articular, ¿no? Como les menciono ahí. La artritis séptica también puede ser crónica, ¿no? Como por ejemplo por micobacterias, brucela, hongos, ¿sí? Y dentro de eso siempre tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, una artritis séptica de etiología tuberculosa, ¿no? Puede haber artritis séptica, lo usual es que sea afectación monoarticular, ¿sí? Pero pudiera haber algún paciente que haga compromiso en 2, 3, 4 articulaciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos podrían hacer problemas de artritis sépticas poliarticulares, ¿ya? Entonces, les dije, la vía más frecuente de infección es la vía hematógena. Sin embargo, como ustedes ven acá en el gráfico, hay otras vías de cómo la infección podría llegar a la articulación. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se llama la infección del hueso? ¿Cómo se dice? Cuando hay infección en el hueso, proceso infeccioso, osteomielitis, ¿cierto? Si hay una osteomielitis, sea cual sea la etiología, hay chance de que la infección se extienda, ¿sí?, por contigüidad hacia la articulación, obviamente empeorando el pronóstico del paciente. Una osteomielitis ya es una cosa grave, una artritis séptica de suma mayor gravedad. Otra posibilidad de diseminación, digamos, por vía directa, vamos a decirlo así, ¿no?, por contigüidad, es que haya infección por ejemplo, en la piel, ¿no? Por eso, de hecho, si ustedes tienen sospecha de un paciente que tiene celulitis, ¿sí?, está contraindicada hacerle procedimientos en la rodilla, ¿no?, artrocentesis, lo que sea. Porque si la infección está delimitada de repente a la piel, al tejido celular subcutáneo, y ustedes introducen una aguja, van a llevar, o hay la posibilidad de que lleven la infección que estaba limitada a la piel, al tejido celular subcutáneo, lo lleven dentro de la articulación, ¿no? Entonces, definitivamente esa es una vía también importante a considerar. Traumas penetrantes, esto un poco lo ven un poco más en traumatología, pero ustedes saben, ¿no?, que hay fracturas abiertas donde se exponen los tejidos y obviamente hay chances de contaminación. Quizá lo que nosotros, lo que yo les puedo hablar más de cerca es artritis sépticas por procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Definitivamente eso es una cosa que me parece a mí que los que empleamos este tipo de tratamientos es una complicación realmente muy temida, felizmente rara, realmente rara, ¿no? Si uno utiliza las medidas de asepsia, antisepsia, considera los factores de riesgo que les mencionaba y sabe a qué paciente ponerle, ¿no?, inyecciones intraarticulares y a cuáles no, porque obviamente hay un riesgo importante, pero siempre, digamos, uno tiene en mente la posibilidad de una artritis séptica. Acuérdense, ¿no?, en su clase de osteoartritis les han comentado que hay la posibilidad, por ejemplo, en artrosis, ¿no?, osteoartritis, de inyectar, por ejemplo, ácido hialurónico, ¿no?, infiltración de corticoides, lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, si ustedes me preguntan, nosotros ponemos este tipo de tratamientos, los ponemos frecuentemente y vemos artritis séptica no realmente, ¿sí? Sin embargo, si uno busca la literatura, te indica que es una posibilidad que podría darse en cada 3.000 o 10.000 inyecciones intraarticulares, la posibilidad de una artritis séptica, ¿no? Obviamente es una complicación no deseada, pero en todo caso, siempre que un paciente se somete a tratamientos de inyecciones intraarticulares, en general firma un consentimiento informado, ¿no? Porque puede haber complicaciones menores, pero yo diría que la complicación mayor, más temida de un tratamiento intraarticular, es que el paciente termine con artritis séptica, ¿ya? Felizmente no es un mecanismo frecuente, ¿ya? Lejos, la vía de infección más frecuente es hematógena. Y esto, por ejemplo, puede más o menos esto ejemplificar un poco la cosa, ¿no? Acá tenemos una rodilla izquierda, ¿no? Es posible que haya tanto, ustedes han visto, y lo vamos a ver ahora que veamos en gota, a veces es tan intenso el proceso inflamatorio que hay en una articulación, que efectivamente, ¿no?, la rodilla no solamente está aumentada de volumen, está limitada, digamos, la función de flexo-extensión, en este caso de la rodilla, sino que realmente a veces muestra signos exuberantes de inflamación, ¿no? Y la articulación realmente estar dolorosa, estar eritematosa, o sea, todo el cortejo inflamatorio que ustedes conocen. Sin embargo, podría ocurrir, ¿no?, que si ustedes ven esta imagen, pero lo examinan al paciente, le hacen signo del témpano, el signo de la oleada, no haya realmente acá un problema dentro de la articulación, y esto sea una celulitis, ¿ya? O sea, no siempre que vean una rodilla roja, van a pensar que es una artritis séptica, pudiera ser simplemente
un problema infeccioso limitado a la piel o al tejido celular subcutáneo. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el mensaje? No necesariamente los signos de una artritis séptica van a ser tan exuberantes como aquí. ¿Ya? Bien. Dentro de los agentes etiológicos, en todos los grupos etarios, el más frecuente es Staphylococcus aureus. ¿Ya? Eso hay que acordarse porque realmente lo preguntan en los exámenes. Muy bien. Entonces, como pueden ver acá, ¿no? Les mencioné, es frecuente hablar de artritis séptica en extremos, ¿no? En las edades extremas. Por ejemplo, en el caso de los neonatos, ¿no? De los niños pequeños, como les mencioné, en todos los grupos etarios lo más frecuente es Staph aureus, pero obviamente se pueden agregar otras posibilidades, ¿no? Como estreptococo del grupo B, o Haemophilus influenzae, también se dan cuenta que también tiene ahí un valor la vacunación, ¿no? Bien. Fíjense que hay un problemita, ¿no? Cuando la artritis séptica es, por ejemplo, en la cadera, ahí lo van a ver, ya lo van a ver cuando les entregue las diapos que actualicé. Pero en el caso de niños hay unos criterios muy famosos para diagnosticar artritis séptica que se llaman los criterios de Kocher, ¿ya? Para que los tengan en cuenta. Que te habla de 4 criterios, ¿no? Uno es cuando el paciente tiene impotencia funcional de la articulación comprometida, o sea, estamos hablando, acuérdense, de la cadera, ¿ya? En el grupo pediátrico lo más frecuente es cadera. Entonces, el paciente tiene impotencia funcional de la articulación. Ustedes saben que la cadera, ¿no? Es responsable, es una articulación muy importante para soportar el peso. Un chico con artritis séptica, que tiene un compromiso articular importante, no va a poder, por ejemplo, ¿no? Sostenerse en pie. ¿Por qué? Porque la articulación no es capaz de soportar el peso del paciente. Está ocurriendo un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, ese es uno. Otra que hay que tener en cuenta son los marcadores de inflamación, ¿no? Por ejemplo, BCG, como por ejemplo leucocitosis y la presencia de fiebre, ¿no? Cuando ustedes tienen esas manifestaciones clínicas, tienen alta posibilidad de tener una artritis séptica, en el caso ¿no? En la edad pediátrica, de que hay un problema infeccioso a nivel de la cadera. Entonces, la primera pregunta sería, ¿dónde duele la cadera? ¿En qué lugar anatómico duele la cadera? ¿Dónde ustedes? No, es recontra específico más bien. ¿Dónde duele la cadera? ¿Sí, chicos? ¿Dónde tienen la cadera? Señálense. Ya no se olviden, la cadera duele a nivel inguinal. ¿Ya? Ojito con esto. Los pacientes, es muy típico, ¿no? Se doctor, me duele la cadera, que atrás, ¿no? Que tienen la columna en la cadera. Ya, el doctor me duele en la parte posterior, ya se va un poco a la columna. La cadera duele aquí a nivel inguinal. Ahí está la cabeza femoral, sea cual sea de los dos lados, ¿no? Ustedes tienen un niño con una artritis séptica cadera, obviamente ya probablemente los padres les van a dar el dato de que el paciente no puede sostener alguna de las articulaciones, no soporta el peso, pero además ustedes palpan la región inguinal, la cadera, y está pues obviamente sumamente dolorosa, ¿no? Entonces les decía, ¿cuál es el problema? Que en realidad vamos a ver que hay varios estudios de imagen que nos pueden ayudar a aumentar la sospecha diagnóstica de una artritis séptica, pero en realidad no hay mucha ciencia, o sea, es tener la sospecha clínica y de ahí en adelante es hacer una artrocentesis, ¿sí? En el caso de rodilla, para los adultos no es cosa del otro mundo, pero imagínense hacer una artrocentesis a un niño, estamos hablando de un niño de 2, 3 años, ¿no? Ya se imaginarán que muchas veces requiere sala menor, ¿no? La anestesiólogo es una ayudadita para sedar al niño, porque hay que introducir la aguja, ¿no? A nivel inguinal, preferentemente guiado por ecografía, para poder hacer la artrocentesis. A veces no hay posibilidad de hacer ese procedimiento porque con eso bastaría. Uno aspira y si sale líquido purulento ya tienes tu diagnóstico de artritis séptica, de cadera. Pero como ven que a veces operativamente puede ser un poco complejo, difícil, porque es un niño, un adulto normal, ¿no? Pero un niño es complicado, ¿no? Evitar que se mueva, para que no mueva la aguja, es un poco, tiene dificultades técnicas. Entonces muchas veces no. Ya son pacientes que son evaluados por el traumatólogo, ya les hace una artrotomía, ¿no? O sea, ya obviamente todo esto en sala, operaciones, con anestesia. O sea, se abre la articulación y ahí ya se obtiene, ¿no? Se aspira la secreción purulenta y se procede a hacer los lavados, ¿no? Entonces es un poco el tema diagnóstico con artritis séptica en el caso de niños. Entonces por eso van a ver que hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Como la ecografía, la resonancia, la gammagrafía.
Por eso es que hay muchos estudios de imagen para intentar acercar más el diagnóstico, ¿no? Pero si ustedes revisan los criterios que les he mencionado, en ninguna parte dice ecografía, resonancia, gamografía, para nada. Porque la cosa es bien clara, tienes sospecha clínica, un niño con fiebre, impotencia funcional de la articulación, tienes que entrar y ver si hay pus o no. Así es simple es la cosa. Por eso les decía, no tiene mucha ciencia el diagnóstico acá. O sea, es una cosa, es una emergencia, una artritis séptica es considerada una emergencia médica. Si una artritis séptica no se trata, es un paciente que puede hacer sepsis y se muere, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que tratarla y aún con tratamiento puede generar bastante discapacidad funcional, ¿ya? Cualquier cosa que esté dentro de una articulación, que no debe estar dentro de la articulación, llámese líquido inflamatorio, sangre, peor aún pus, si está mucho tiempo en la articulación, la va a destruir, ¿ya? La va a destruir. Son materiales extraños para la articulación. Evidentemente, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una artritis séptica por una fractura abierta, lo que comentábamos al inicio, ¿no? Las vías de entrada, evidentemente ese es un paciente que tiene la chance de que ya no va a ser por Staph aureus, ¿no? Sino probablemente ahí se pueden meter un montón de gérmenes, incluidos gérmenes resistentes, ¿no? O Pseudomonas aeruginosa. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo ha sido la artritis séptica? O sea, ¿cuál ha sido la puerta más probable de la entrada? ¿Ya? Hay algunos otros pacientes que también son considerados de riesgo, además de lo que hemos estado conversando, por ejemplo, los pacientes usuarios de drogas por vía parenteral, ¿no? Hemos dicho, la vía más frecuente de infección es hematógena, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de pacientes no creo que utilicen agujas estériles, ¿no? Entonces, obviamente, tienen más chances de una artritis séptica. Lo que comentábamos, ¿no? Otros grupos de riesgo, pacientes con diabetes, artritis reumatoides, pacientes que están sometidos a hemodiálisis o que utilizan en general corticoides, ¿no? Acá yo siempre, si ustedes se han dado cuenta, en las diapositivas generalmente les pongo cosas adicionales, que en realidad no son el tema central del estudio. Siempre hay gente, ¿no?, que le interesa saber un poquito más. Por ejemplo, este es el caso de pacientes que pueden hacer una artritis séptica por una prótesis, ¿no? Ese es otro grupo de riesgo. O sea, como les comenté, cuando hablábamos de las vías de entrada, ¿no? Yo les dije, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los traumatólogos, las inyecciones intraarticulares es lo que podría terminar en una artritis séptica. Pero en general, cualquier procedimiento quirúrgico sobre la articulación es considerado riesgo, ¿no? No es raro un paciente que le hace una tortomía, ¿no? O sea, para hacerle un drenaje articular, o le colocan una prótesis porque tenía una osteoartritis muy severa y puede terminar una artritis séptica, ¿no? Pues imagínense el desastre, ¿no? O sea, se supone que si se le coloca a un paciente una prótesis por una osteoartritis, es para solucionar el problema. E imagínense que haga esta complicación, la artritis séptica, y que eso todavía puede extenderse, generar una osteomielitis. O sea, realmente es una cosa seria este diagnóstico, ¿ya? Con el felizmente no es algo frecuente. Si no, creo que no podemos ni dormir, creo. Bien. Entonces, como les mencioné, las articulaciones más frecuentemente afectadas son rodilla y cadera. Ya hemos dicho en qué grupos etarios es cada una de ellas. Tengan cuidado con eso. Grupos de riesgo especialmente susceptibles a hacer complicaciones, por ejemplo, menores de 1 año, menores de 1 mes también, ¿no? Neonatos. Cuidado que la infección articular es sepsis, hace falla multiorgánica, puede poner en riesgo la vida. Es una emergencia médica. Y bien. Esta es una cosa también importante, ¿no? Como les dije, a veces los signos inflamatorios pueden ser así muy, muy exuberantes, ¿no? Esta es una rodilla que está claramente aumentada de volumen, ¿no? La piel está eritematosa, yo diría que está empastada la piel, ¿no? Está toda edematosa. Pero algo quizá que los oriente, porque en realidad esto puede ser un cuadro más leve, ¿no? Algo que orienta mucho que realmente es una artritis séptica o tiene chances de ser una artritis séptica es que el paciente tiene pérdida de la función, ¿no? O sea, el rango de movimiento está limitado. Ustedes hacen los movimientos de flexión, extensión de la rodilla, y están bastante limitados. Bien. Esta es una cosa interesante, ¿ya? O sea, todo lo que les he estado comentando hasta ahora vale para artritis séptica que se llama nogonocócica. O sea, lo más frecuente por Staphylococcus aureus. Quizás solamente hacerles el comentario. En el caso de los adultos no hay tanta complicación. Ustedes tienen la clínica compatible. Generalmente el paciente viene incluso con fiebre, viene con leucocitosis, marcadores de inflamación elevados. En el caso, por ejemplo, de los adultos es sencillo el diagnóstico. Generalmente hacen rodilla y en rodilla sí, en realidad es muy sencillo hacer la artrocentesis. Ni siquiera necesitas guía ecográfica, nada por el estilo. Uno coloca la aguja donde corresponde, hace el aspirado
Y si sale líquido purulento, ya tienes el diagnóstico de artritis séptica. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa que sí les quiero mostrar. Si es que entro a una página de internet y se pierde la conexión, dejan de ver a sus compañeros. No, se muestra la pantalla en la que está usted. O sea, Siempre, pero no se pierde la conexión. Ya. Entonces, para que nos entendamos un poquito más, como les digo, todo esto yo les he agregado en las zonas diapositivas, pues, pero no sé qué ha pasado, envió a los que no eran. Para que nos entendamos un poquito más, ¿ya? Pues cuando uno hace una artrocentesis, que es la cosa más sencilla del mundo, es un procedimiento ambulatorio, no necesitan hacerlo en sala de operaciones ni nada por el estilo. Necesitan una camilla, un poco de silocaína y una jeringa. Tienen chances de que les salga las siguientes características, ¿no? Sí, porque si solamente les enseño el cuadrito, no va a quedar claro. ¿Hasta dónde estamos? Ya, más o menos. Miren, el líquido, lo que ustedes pueden obtener de la artrocentesis que han hecho, se obtiene un líquido así amarillento, ¿sí? Lo más probable es que esto sea un líquido inflamatorio. Entonces, uno no se preocupa porque esto puede ocasionarlo una osteoartritis, una artritis reumatoide, ¿sí? O sea, solamente es un líquido inflamatorio, ¿sí? Incluso se dice líquido inflamatorio tipo 1, tipo 2, según las características que vamos a ver ahora. Sin embargo, si ustedes aspiran la articulación y sale algo como esto de acá, ahí sí uno se tiene que asustar, ¿no? Se tiene que asustar bastante, sobre todo si el material sale demasiado espeso, tiene alta posibilidad que esto realmente sí sea pus, ¿no? Material francamente purulento y hasta su diagnóstico de artritis séptica. Por eso les decía. Entonces, pues, tiene un paciente, ¿no? Que está con toda la clínica, está con fiebre, tiene macrófaagos de inflamación elevados, la rodilla está tremendamente aumentada de volumen, y sacan esto de la artrocentesis, ya se acabó el asunto, es artritis séptica y punto. ¿Sí? Esto obviamente se manda al laboratorio para confirmar que haya más de 50.000 leucocitos, se manda a cultivo para que lleguemos al diagnóstico etiológico, pero obviamente si ustedes tienen esta apariencia, pues hay que preocuparse. ¿Sí? La inmensa mayoría de ustedes de repente van a tener oportunidad de una trascendencia en el internado, van a tener líquidos así, ¿no? Si uno tiene líquidos así, se queda tranquilo porque esto es un líquido solamente inflamatorio. Sí hay inflamación, pero no hay infección dentro de la articulación. Ya, regresamos a nuestras diapositivas. Entonces vamos a ver un poco ya cómo es el tratamiento, pero digamos esos escenarios que les acabo de comentar, esos dos ejemplos, acuérdense del chiquito con afectación de cadera y de un adulto con una rodilla así, de este tamaño, es la artritis séptica clásica, ¿no? Lo que conocemos como no gonocócico con bastante mal pronóstico si es que no se actúa de inmediato. Sin embargo, hay otro grupo de artritis séptica que no se da en los extremos de edad, sino más bien afecta más frecuentemente a jóvenes, adultos, sobre todo, ¿no? Sexualmente activos, que es la artritis séptica gonocócica, ¿ya? En este tipo de artritis, un poquito el pronóstico cambia y de hecho acá es mucho más benigno. Uno simplemente se limita a dar tratamiento antibiótico cuando la artritis séptica es gonocócica, y el paciente evoluciona muy bien, ¿ya? Acá quizá la principal diferencia respecto a la artritis séptica estafilocócica o digamos más clásica es que pudiera ser que no solamente haya componente articular inflamatorio, sino que haya dermatitis, problemas también de uveitis, uretritis, ¿no? Porque pues, ustedes saben, las infecciones gonocócicas son infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, esta es diferente, ¿no? Como pueden ver ahí, la respuesta al tratamiento antibiótico es muy buena. Quizá un poquito la dificultad ahí, y ustedes lo tienen que saber, o sea,
Una vez que uno obtiene el material, después de haber hecho la artrocentesis, evidentemente lo va a mandar a cultivo, ¿no? A un estudio primero citoquímico y a un cultivo, o sea, al menos 2 frasquillos. Hay la posibilidad que el cultivo no te salga positivo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando es gonocócico, la posibilidad de que salga positivo el cultivo muchas veces no llega ni siquiera al 50%, entonces hay que tenerlo en mente, ¿sí? Por eso importa mucho la apariencia macroscópica del líquido, no deja de ser material purulento, pero por las dificultades que hay para cultivar, por ejemplo, en el caso a Neisseria, es que no siempre le sale el cultivo al 100% positivo. En el caso de Staph aureus es un poco más el porcentaje, pero 80, 90%, pero pudiera ser que incluso ustedes tienen una infección articular por Staphylococcus aureus y el cultivo les salga negativo. O sea, eso no descarta la infección. ¿Ya? Lo que interesa es lo que ustedes han visto, lo que ustedes han aspirado. ¿Ya? Entonces, para que quede un poco más claro, ¿no? Tenemos las artritis gonocócicas, que son más frecuentes en pacientes jóvenes, sexualmente activos, ¿sí? En general, el cuadro clínico es más florido, ¿no? Es una poliartalgia migratoria con tenosinovitis, dermatitis, que afecta más a miembros superiores y que tiene buen pronóstico con el tratamiento, ¿sí? Como les dije, el único problema quizá acá es que el rendimiento de los cultivos no es tan bueno. Esto es lo que describíamos al principio, ¿sí? La artritis no gonocócica, más frecuente en recién nacidos, individuos adultos mayores o que tengan los grupos de riesgo que mencionamos. Generalmente se afecta a la rodilla, acá los cultivos tienen mayor rendimiento, más chance que puedas aislar al germen responsable, pero acá el asunto es que si no das tratamiento pronto, el pronóstico va a ser malo, ¿sí? En una artritis gonocócica, con los antibióticos te va a ir bien, probablemente no requieras procedimientos quirúrgicos adicionales, a diferencia de una artritis séptica por Staph aureus, que hay que estar haciendo drenajes, lavados, en eso realmente mucho apoya. El manejo aquí del traumatólogo es fundamental porque probablemente el tratamiento médico se va a quedar corto, ¿no? Entonces eso, yo me pongo a ver en las notas diapositivas, yo les he agregado así tubos, debajo de este cuadro, tubos de ensayo, cómo se ve cada uno de esos líquidos, ¿no? Lo que buscaba ahorita en Google. Pero como han podido ver, ¿no? Cuando un líquido es inflamatorio, artritis reumatoide, lupus, osteoartritis, enfermedad por depósito de cristales, como vamos a ver en un momento, el líquido está turbio, ¿no? Es amarillento, puede estar un poco turbio, pero digamos, no tiene una apariencia realmente purulenta, ¿no? O sea, ya uno desde que hace la artrocentesis, ya solamente la imagen macroscópica deja tranquilo. Pero si tú tienes dudas a ese material que has obtenido la artrocentesis, le mandas a hacer un estudio citoquímico. Entonces ahí hacen un conteo celular, ¿sí? Si la celularidad está entre 30.000 y 50.000, sí es tranquilo, es un líquido inflamatorio, ¿sí? Pero si se pasa de 50.000 células, eso ya es infección, ¿sí? Además se analizan otras características que siguen el mismo razonamiento que ustedes conocen para cualquier cosa que se saque del cuerpo, ¿cierto? Si es que hay procesos infecciosos, evidentemente las bacterias consumen la glucosa, entonces obviamente uno lo encuentra disminuido. Y en general, los procesos inflamatorios se traducen por una mayor cantidad de proteínas, ¿no? Por eso que tanto en un líquido articular inflamatorio como en un infeccioso, la cantidad de proteínas está aumentando. Entonces yo diría que acá lo más importante para ver en un histoquímico es el recuento celular, ¿ya? Ustedes saben un cultivo demora, ¿no? Un cultivo no se obtiene de inmediato, incluso dependiendo del germen puede demorarte 3, 5 días, demora, no podemos tener todo ese retraso en el diagnóstico. Muchas veces el tratamiento antibiótico se inicia de manera empírica, ¿no? Hasta obtener los resultados del cultivo. Pero un citoquímico te sale, pues, no sé, en 1 hora, 2 horas. Es un estudio bastante sencillo, ¿no? No demora. Como les digo, cuando tú tienes la duda, ¿no? Si lo que has sacado de la artrocentesis es líquido inflamatorio o es líquido purulento, ¿ya? Cuando tú no tienes la duda. Bien, y esto es lo que un poco les comentaba al inicio de la clase, ¿no? Los métodos de imagen para poder ayudarnos, como les digo, ¿no? O sea, imagínense, yo les digo, pues, en el caso de un niño, no, ya tiene clínica compatible, sale a operaciones, aspira líquido y ya está, pero ustedes saben, a veces hay, o sea, eso, decirlo suena muy fácil, pero a veces, siempre ustedes saben, hay complicaciones. Así que un poquito nos valemos de los medios de imagen para acercarse más al diagnóstico y ya pues dejar la artrotomía, ¿no? La cirugía, digamos, al último cuando tienes mucha seguridad, mucha sospecha que es una artritis séptica, ¿no?
Porque podría pasarte que, por ejemplo, cuando les hablé al inicio de los criterios de Kocher, podría pasarte de que tienes fiebre, tienes leucocitosis, marcadores de inflamación elevados, pero quizá en el examen físico, ¿no? Lo que te refiere el paciente del dolor te deja dudas, ¿no? Te deja dudas realmente si esa fiebre, si eso está viniendo de la articulación. Entonces, ahí te ayudas de los estudios de imagen. Radiografía es lo más sencillo, está disponible en cualquier emergencia. En realidad, su valor, digamos, siendo estrictos como artritis séptica, no te ayuda mucho porque los primeros días de una artritis séptica no van a cambiar en nada la articulación, la vas a ver normal. ¿Sí? O sea, en los primeros días no tiene ninguna utilidad diagnóstica, ¿no? O sea, un paciente puede estar con artritis séptica, sea de cadera, sea de rodilla, y la radiografía estar completamente normal, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no sirva para nada, ¿sí? Te ayuda a ver otras cosas, otras posibilidades diagnósticas, ¿sí? Siempre, o sea, es lo principal. Uno siempre parte con una radiografía de la articulación comprometida, porque ¿qué pasa si en la radiografía, por ejemplo, ves ya no hay cabeza en el fémur? Eso no era ninguna artritis séptica, es una necrosis avascular de cabeza femoral, ¿sí? O ya ves una osteoartritis severa, está pegado ahí hueso con hueso. Lo más probable es que si tú obtienes, ¿no? Sacas, haces la artrocentesis, obtienes el líquido inflamatorio, vas a obtener líquido, perdón, inflamatorio, no va a ser séptico, ¿no? Porque tienes una enfermedad que ya solo la radiografía te está diciendo, acá hay una osteoartritis, ¿sí? Entonces, siempre se pide de base, ¿ya? Pero para fines de artritis séptica, o sea, si tú pretendes ver algo malo en la radiografía en el primer día, segundo día de una artritis séptica, que es un cuadro agudo, súbito, severo, no va a hacer nada, ¿no? La radiografía puede estar completamente normal. Entonces, para eso nos podemos ayudar, por ejemplo, de estudios diagnósticos, como es el caso de la ecografía, ¿ya? La ecografía en reumatología tiene, la verdad, bastante valor, ¿ya? Un poquito el tema es que es un poco operador dependiente, ¿no? Pero en realidad tiene mucho valor, ¿no? Les puse ahí una imagen, la van a ver también después. Uno en la ecografía, ¿qué es lo que mira generalmente? Mira la cortical, o sea, miras, la cortical, digamos, la parte superior del hueso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el fémur. Entonces, eso debe estar libre de líquido, ¿no? Si tú ves que hay líquido, te está diciendo que hay distensión de la cápsula articular, entonces es un signo más de sospecha de que sea una artritis séptica, ¿no? Entonces, por ahí podrías partir, por ejemplo, en el caso de un niño, ¿no? Indicarle una ecografía de caderas para ver si es que hay inflamación, derrame articular sobre la cadera. Ahí te puede ayudar, por ejemplo, la ecografía, o como les dije también, para guiar un procedimiento de artrocentesis. Ese es el valor de la ecografía, más no te va a decir, ¿sí? Entonces, ¿de qué otras cosas nos podríamos ayudar? Por ejemplo, de resonancia magnética, ¿ya? La principal, digamos, el principal valor que tiene la resonancia magnética también, o sea, los signos son inespecíficos, ¿no? No habrá algo que diga exactamente si es una artritis séptica, pero el valor de la resonancia magnética, ustedes saben, es que te ve mucho partes blandas, ¿no? Entonces te puede distinguir, como les dije, ustedes pudieran tener la duda, ¿no? Esta infección está limitada a los tejidos blandos, están metidos dentro de la articulación o del hueso, o sea, esa diferenciación de ver la extensión de la infección, se está comprometiendo partes blandas o hueso, te ayuda mucho la resonancia magnética. Ahí podrías ver osteitis, edema óseo, la formación de un absceso, ¿no? Alrededor de la articulación. Ese es el valor de resonancia magnética. Y en el caso de gammagrafía con tecnesio 99, también, ¿no? Si uno, ustedes saben, la gammagrafía se basa en que si hay mucha actividad, por ejemplo, osteoblástica, demasiada vascularización, como ocurre en un problema infeccioso, se aumenta la captación, ¿no? Se aumenta la captación del radioisótopo y entonces también te puede ayudar, ¿no? Un poco el problema con resonancia magnética, con mamografía, es que son exámenes que no siempre se tienen disponibles, incluso en hospitales grandes, y que también tienen la posibilidad de generar muchos falsos positivos. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de ese tipo de exámenes. Pero como les digo, ¿no? En el caso que sea un niño, en el caso que sea un niño haya dificultades, ¿no? Para hacer la artrosíntesis, uno podría ayudarse con estos exámenes de imagen, ¿ya? Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué uno ve en una resonancia magnética? Por ejemplo, una artritis séptica, efusión, ¿no? Pero efusión, ustedes ya saben, podría ser cualquier cosa. Le puede dar una artritis reumatoide, una osteoartritis, ¿sí? Engrosamiento sinovial, debris intracelulares, edemas periarticulares, ganglios linfáticos reactivos, un absceso periarticular o disminución del espacio articular. Pero todas las cosas que he mencionado, y acá se ven en la resonancia magnética, ninguna de ellas es específica. Tranquilamente podría estar en cualquier proceso inflamatorio de otra etiología, ¿no? Entonces, no se olviden, no solamente basta la imagen, tienen que tener la clínica compatible, ¿sí? Bien.
Entonces, tratamiento. Como les mencioné, uno no debe esperar el resultado de los cultivos. Si estamos hablando que lo más, digamos, la principal posibilidad es que sea un estafilococo aureus, o sea, un germen gram positivo, yo podría dar tratamiento con oxacilina, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, es bastante conocido este antibiótico, o cefalocina, o cefazolina, y fíjense, el tratamiento es vía intravenosa, ¿sí? Vía intravenosa, cada 8 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que una artritis séptica es motivo de que el paciente esté hospitalizado bastantes días, ¿no? Entonces tiene que recibir tratamiento antibiótico endovenoso y 4 semanas más para la casa. Imagínense, es una complicación bastante seria, ¿no? Si ustedes piensan ya que es un Staph aureus multicilino resistente, ya le daremos vancomicina, ¿no? Ahí está la dosis, 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Ya si es estreptococo, uno pudiera ser un poquito más conservador con el antibiótico y tratar con penicilina, ¿no? Bien. Muchas veces no solamente podríamos dar vancomicina, sino añadirle una cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo ceftriaxona, cuando uno está sospechando sobre todo de etiología polimicrobiana, ¿no? Como por ejemplo si tenemos una artritis séptica que fue por una fractura, ¿no? Abierta, tendremos que dar vancomicina más ceftriaxona. Si en el gram sacaste diplococos gram negativos, lo más probable es que sea Neisseria gonorrea. No se olviden, eso responde bastante bien a ceftriaxona o ceftazidima y no hay mucho problema, ¿ya? Pero si es Staph aureus, si estamos frente a una artritis séptica no gonocócica, extremos de la vida, acuérdense, el niño pediátrico de la cadera o el abuelito que le hicieron un procedimiento en la rodilla y terminó con artritis séptica, muy probablemente no va a alcanzar con dar tratamiento antibiótico y drenar el material purulento, sino que va a haber mucha chance de que además tenemos que pedir ayuda a los amigos los traumatólogos para que lo entren a sala de operaciones y estén haciendo limpieza, drenaje de la articulación. Entonces, como ven, no es un problema que se pueda solucionar de repente con antibióticos vía oral, con cortas pautas de antibióticos, sino que es una cosa bastante seria, una artritis séptica, como les mencioné, felizmente, no muy frecuente, ¿ya? Esto solamente para mencionarles, también pudieran preguntarles eventualmente en un examen el famoso síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva, ¿no? Que te puede dar toda la apariencia a una artritis gonocócica, porque igualito el paciente puede presentarse con conjuntivitis, con artritis, uretritis, cervicitis, ¿no? Entonces, acá la diferencia es que generalmente vas a tener el antecedente de que justamente el paciente ha hecho un problema de uretritis o ha hecho un problema digestivo, ¿no? Como una diarrea, y que puede terminar en esto. Pero ustedes ya saben que esto tiene buena evolución. Al ser solamente un problema reactivo, se da el tratamiento antibiótico correspondiente para la infección y el cuadro clínico va a ceder. Entonces, por eso les digo, tienen que diferenciar bastante bien entre lo que es una artritis séptica gonocócica de una no gonocócica. ¿Sí? El principal problema es la no gonocócica. Sí. Ah, ya, a ver. Desde el punto de vista de la imagen, también una celulitis no tiene por qué darte, por ejemplo, derrame articular, que se puede ver perfectamente con la ecografía, ¿sí? Hay casos de celulitis bien severas, hasta pueden formar abscesos en el tejido celular subcutáneo, pero en el tejido celular subcutáneo, si uno evalúa ecográficamente el receso suprapatelar o dentro de la articulación, pues no va a haber derrame, ¿no? Pero clínicamente, los signos clínicos, lo que te digo, lo que te puede ayudar es eso, hacer el signo del tímpano, ¿no? Ustedes saben la famosa, el signo de la tecla de piano, cuando realmente es como que la rótula está nadando, ¿no? Flota como un tímpano, ¿no? Se levanta, eso es un signo clínico de que te dicen que no está limitada
la infección al tejido celular subcutáneo o a la piel. Está dentro, hay un derrame articular, ¿no? O sea, hay tecla, témpano, ¿no? Esos signos te pueden orientar clínicamente, ¿no? Y ya puedes echar mano luego a los estudios de imagen, ¿no? Como una ecografía, eventualmente una resonancia magnética, que sí te dije, diferencia muy bien los problemas limitados a partes blandas versus los que están en articulación o en hueso, ¿no? Pero digamos, clínicamente no hay mucho, ¿no? Pero felizmente, o sea, digamos que el paciente tiene que tener muy mala suerte para que la celulitis esté, digamos, limitada a la piel de la rodilla. Realmente eso no sucede, ¿no? El cuadro es bien claro, la celulitis generalmente son problemas externos, o sea, no está solamente comprometida la rodilla del paciente, sino la pierna, pues. Vamos a pensar que una artritis séptica está rojo, está abajo, la pierna no, pues, ¿no? O sea, digamos, hasta máximo, por muy exuberante que esté, la artritis séptica se limita a la articulación. Si tú ves que el proceso, el eritema, seamos más claros, ¿no? El eritema, el aumento de volumen, está comprometiendo más el muslo, la pierna, o incluso muchas veces ustedes saben las celulitis, a veces también pueden ser incluso bilaterales, ¿no? Entonces ahí no vas a pensar en una artritis séptica, te vas a orientar más por una celulitis, ¿no? Entonces eso simplemente por inspección, por maniobras, ya les he dicho, ¿no? Si hay maniobras compatibles con que hay derrame articular, también se orientan más a que pueda ser no una celulitis, sino una artritis séptica. Y ahí sí ya, si le añades los estudios de imagen, caballeros, tienes que hacer la artrocentesis. ¿Ya? Muy bien. Aparte, obviamente, una celulitis normalmente responde, ¿no es cierto?, con antibióticos. No es un cuadro tan aparatoso. En realidad, incluso tendría que ser una celulitis demasiado extensa para que ya el paciente también tenga síntomas sistémicos, no esté con leucocitosis, esté con fiebre. Eso es poco frecuente en una celulitis. En una artritis séptica, sí o sí te va a dar síntomas sistémicos. Sí o sí. Hay algunos casos que puede haber artritis séptica y no haya leucocitosis, entonces el paciente se ha automedicado con antibióticos vía oral, ¿no? Pero en general la artritis séptica es un cuadro súbito, agudo, aparatoso, el paciente se ve mal, ¿no? Está en un mal estado general. Entonces son algunas cosas que también, o sea, no, ¿cuál es el mensaje? No se concentren en ver la rodilla del paciente o qué tan exuberantes están sus síntomas inflamatorios a nivel de rodilla, sino el mismo estado general del paciente. ¿Ya? Estoy diciendo que la artritis séptica es un cuadro que si no se maneja adecuadamente, el siguiente paso es la sepsis, y es rápido. ¿Sí? Una celulitis, de repente el paciente te dice de tiempo de enfermedad 7 días, 10 días, 15 días, ¿no? Una artritis séptica, no. Tiempo de enfermedad 24, 48 horas, un cuadro agudo, súbito. Y además también, pues una celulitis, ¿por qué tendría que haber impotencia funcional de la articulación? Para nada, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, no solo se limiten a ver la semiología de la parte que están viendo, en este caso la rodilla, por ejemplo, sino también vean el estado general del paciente. Esa es otra cosa que también los hace orientarse a una u otra, ¿ya? Pues les traje un par de casos clínicos, pues, pero se dejan las otras diapositivas, ¿ya? Pero solo te los paso, ¿ya? Para que quede más claro. Ya, muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta más, 2 minutos en el chat. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿no? Porque con respecto a lo que nos mencionó, que a veces los cultivos suelen ser negativos. Bueno, si el aspecto es puramente ya empieza el tratamiento debe ser algo citoquímico y no ser el inocultivo. Solamente ya con el aspecto. Inicios antibióticos ya parenteral. ¿En qué te basas? Es lo que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, si estás frente a grupos etarios extremos, sabes que lo primero es estafáureos, le das como hemos hecho cefasolina o vancomicina, ¿no? No, sí, suficiente. Aparte, el líquido ya, digamos, el citoquímico también lo obtienes rápidamente. Entonces, si te salen más de 50.000, resolviéndose la celularidad, ya es infeccioso, ¿no? O sea, para eso para articulación ya es infeccioso y hay que dar antibiótico. Si ahí no necesitas esperar los cultivos, para nada. Claro, se cocha, ya. Impotencia funcional de la articulación, o sea, la articulación, mejor en este caso la cadera, ¿no? Como hemos hablado para niños, no es capaz de soportar el peso del paciente. Probablemente eso te lo va a referir, ¿no? Porque si bien es cierto, puede ponerse más difícil el diagnóstico en el caso de un neonato, ¿no? El menor de 1 año, lo más frecuente de artritis séptica en el grupo pediátrico es 2, 3, 4 años, sobre todo en el sexo masculino, ¿ya? Entonces, a esa edad ya generalmente un niño, ¿saben los niños a qué edad caminan los niños? 18 meses, ¿no es cierto? 1 año y medio. Probablemente a los 2, 3 años
ya es un niño que caminaba. Es un niño que está perdiendo súbitamente un cuadro agudo de un día para el otro, la posibilidad de soportar su peso. No aguanta el peso de la articulación. Digamos, ese es el signo más evidente. Ahí tienes. Elevación de BCG, fiebre y leucocitosis. ¿Ya? Como les digo, esos casos que yo les he buscado tienen esos signos. No se preocupen. ¿Ya? Son los famosos criterios de Kocher. Acuérdense, son para edad pediátrica. ¿Ah? Caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Tratarla temprano. Tratarla temprano. ¿Cuándo vienen los problemas de mortalidad, de sepsis severa? Cuando hay retraso en el diagnóstico. Entonces, ¿debe haber retraso en el diagnóstico? Sí, doctor, porque falta pedirle la gamografía, falta pedirle la resonancia. Nada. Diagnóstico de artritis séptica es clínica compatible y artrocentesis. Si tú tienes sospecha clínica, hay que hacer artrocentesis. Tú muestras que hay pus en la articulación, eso es diagnóstico de artritis séptica. O sea, no hay nada que tenga más valor que eso. Esa simpleza no tiene mucho más valor que hacer gamografía, resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, lo importante es actuar rápido. Como me dice, el mejor tratamiento generalmente se les asocia con el banco y se fracciona pensando en una polimicrobiana si es que no tienes un cultivo que te ha rendido, ¿no? Pero, como les digo, muchas veces acá se va a necesitar echar mano de que ya está descrito que uno pudiera manejarlo, digamos, solamente médicamente, o sea, dar los antibióticos y ir haciendo, digamos, las artrocentesis, por ejemplo, la rodilla, se pueden haciendo diarias para retirar el material purulento. Está escrito, se puede hacer, ¿no? Pero realmente la mayoría de las veces uno se la juega y no pide ayuda de traumatología para que hagan la artrotomía, o sea, ya un paciente en sala, abre la articulación y hace el lavado, ¿no? Con suero fisiológico, el lavado, no la hagan con 5 litros, 6 litros, o sea, bastante hasta que quede limpia la articulación y los antibióticos endógenos. Acuérdense que pudiera no necesariamente terminar en destrucción articular completa, pero sí puede dejar un grado de incapacidad, ¿no? Un grado de incapacidad. Y como les digo, lo que más va acá a perjudicar al paciente es que no se haga el diagnóstico, ¿no? Por eso ustedes saben, ¿no? Eso conversábamos para poner en contexto las cosas. Cuando uno tiene diagnóstico por síndrome de monoartritis aguda, eso es indicación de artrocentesis, bien claro está, ¿sí? Ustedes tienen una sola articulación inflamada, ¿no? Menos de 6 semanas, hay indicación de artrocentesis. Ustedes hacen la artrocentesis, lo más probable es que le va a salir líquido inflamatorio. Pues, es una monoartritis aguda porque es una osteoartritis que ha dado su derrame articular y han tenido líquido inflamatorio, como el que vimos ahí en las jeringas, ¿no? Ese líquido amarillento. Tranquilo, no pasa nada. Otra posibilidad de una monoartritis aguda, sacaron el líquido inflamatorio, mandaron a estudiar el líquido, se le hace estudio por microscopio de luz polarizada, como vamos a ver ahora, y ven ahí depósito de cristales ahí en forma de aguja. Ah, ya, entonces ha hecho un derrame articular secundario a una enfermedad de depósito de cristales como una gota. Ya está, tranquilos con su monoartritis aguda. Fue una osteoartritis, fue una gota. Se hacen la artrocentesis y sale líquido purulento, a llorar al río porque es una artritis séptica, ¿ya? Es una cosa seria, ¿ya? Pero por eso bien claro, es en una artritis aguda hay que hacer artrocentesis, ¿ya? Hay que hacer artrocentesis. Se dan cuenta que eso no vale, por ejemplo, podría venir un paciente con artritis reumatoide con la rodilla aumentada de volumen. Ustedes lo examinan, también tiene inflamadas las metacarpofalángicas, las interfalángicas, la muñeca. Ahí no valdría la pena que hagan artrocentesis, porque no hay duda de que sea. No hay posibilidad que sea una artritis séptica, ¿no? En ese momento tiene inflamación en varias articulaciones, le piden su factor reumatoideo, ¿no? Hacen diagnóstico de artritis reumatoide y con el tratamiento va a bajar esa inflamación articular. O sea, no hay esa duda, esa preocupación, porque la artritis séptica, hemos hecho muy rara vez, es poliarticular, ¿no? Muy rara vez, además, tiene que ser un paciente inmunocomprometido con VIH, ¿no? Para que haya una artritis séptica poliarticular es muy rara, ¿no? En cambio, entonces ahí no se preocupen, ustedes le dan el tratamiento y sé, por eso les decía, es muy importante el diagnóstico síndrome. Si solo tienen afectada una articulación, de manera aguda, súbita, hay que hacer artrocentesis. Por eso, indicación de monoartritis aguda, incluso les ponen en los exámenes, les dan toda una clínica de monoartritis aguda, fiebre, aumento de volumen de rodilla, leucocitosis, todo. ¿Qué le pedía, doctor? A, radiografía. B, gamografía. C, resonancia magnética. D, artrocentesis diagnóstica. E, dar las medidas. D, pues, artrocentesis diagnóstica.
Siempre que esté indicando una artritis aguda, procedéis diagnóstico. Nada que radiografía, gamografía. Nada, son ayudas, ¿no? ¿Ya? Pero tienen que tener la sospecha. Pues. Como les digo, es un cuadro generalmente aparatoso. Sistémico, ¿no? Bien, un minuto entonces para que descansen. Y hagamos la clase. Esa clase no voy a traer tanto porque está completa, pues esta clase está incompleta. Ya, entonces un minuto y empezamos con... Vamos con gota, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, entonces quizá podemos empezar el tema de gota recordando algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de artritis reumatoide? ¿Pero cuánto? 0.5%, no se olviden, ¿ya? Una de cada 200 personas puede tener artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, bueno, es un porcentaje más o menos aceptable, digamos, no es tampoco demasiado frecuente, ¿no? Fibromialgia. Menos, no creo, ¿ah? ¿Cuál es la prevalencia de fibromialgia? Es alto, ya de 4 a 7%, es alto, o sea, entonces la que está 8 o 10 veces más frecuente que un artritis reumatoide, ¿sí? Yo siempre les digo, ¿de qué debe estar lleno un consultorio de reumatología? De fibromialgia, ya es lo más frecuente, fibromialgia, no te eso a la cabeza. Tienen que estudiar fibromialgia, ¿ya? Pero bueno, una artritis inflamatoria, nada despreciable, y de hecho la más frecuente en varones como artritis inflamatoria es gota, ¿ya? Es la artritis inflamatoria más frecuente, estoy diciendo inflamatoria, ya no se olviden de eso, porque de hecho, o sea, digamos, ¿qué es lo que más acude a un consultorio de reumatología? Problemas degenerativos asociados de artritis, ¿no? Artrosis de rodilla, artrosis de cadera, reumatismos extracirculares, o sea, ¿qué les digo? Pues codo de tenista, codo de golfista, tendinitis bicipital, tendinopatías del manguito rotador, ¿no? Esas cosas son más o menos frecuentes, ¿no? Artritis reumatoide debe verse menos que esas cosas, ¿no? 0.5%. Pero fíjense, la prevalencia de gota, claro que varía de acuerdo de país a país. Esa es una estadística de Estados Unidos, nos copiamos todo, ¿no? Fíjense, hasta 4%. Sin embargo, si ustedes estuvieran yendo a sus prácticas habituales de consultorio de reumato, mirarían que lejos más se ve artritis reumatoide que gota, ¿ya? Pero eso tiene una simple y sencilla explicación, de que la artritis reumatoide, tú te puedes automedicar por hasta cierto punto, ¿no? Porque te gana la inflamación, ¿no? O sea, no basta tomarte antiinflamatorios, o sea, la enfermedad es a veces puede tener un curso tan dramático que no te alcanza con los aires, ¿no? Por eso hay que hay DMARDs y tanta cosa. En el caso de gota, yo creo que no se ven demasiados casos en consultorio, como deberían ser por esta prevalencia, porque gota sí es una artritis inflamatoria que felizmente cede con AINES, ¿ya? O sea, de hecho lo característico es que el episodio de dolor
estamos hablando de lo más frecuente, no quiere decir que sea en todos los pacientes. Pero lo usual es que los episodios de inflamación articular por artritis gotosa se dan con acné y en menos de 24 horas, ¿ya? Esa es la característica, ¿ya? Entonces eso es lo que yo pienso, no se ven mucho en consultorios porque los pacientes se la tratan solitos en la farmacia, ¿ya? Hasta que entran a la fase de gotatofasia crónica y ahí sí, ¿no? Y si recién los vemos cuando ya están en fase crónica, pero hasta que ocurra eso puede pasar mucho tiempo, a 10, 15, 20 años. Entonces, probablemente por todo ese tiempo que el paciente está automedicando, no se ve, digamos, como que demasiado frecuente, ¿ya? Pero es la artritis inflamatoria más frecuente en varones, inflamatorios, ¿ya? Olvidándonos de las cosas degenerativas y las cosas que ya han revisado. Pero como inflamatoria es la más frecuente. Más que la artritis reumatoide, ¿no? Más del doble, más del triple que una artritis reumatoide. Factores de riesgo, sexo masculino, y eso es por una cosa bien clara y bien objetiva de que el estrógeno es uricosúrico, ¿no? O sea, favorece la excreción de ácido úrico, entonces por eso las mujeres no tienen tanta chance de gota como los hombres, ¿no? Pero no quiere decir que sea una enfermedad ajena a las mujeres, también pueden tener gota. Y el otro asunto es la edad, ¿no? A más edad, más chance de tener gota, por lo que comentábamos. Vamos a ver en la historia, en las fases por las cuales pasa la enfermedad, evidentemente a mayor cantidad de años hay más posibilidad de irse sucediendo las fases y que veamos la enfermedad, ¿no? Entonces esta imagen les muestra, ¿no? Lo típico, como se supone que es el debut de una artritis gotosa, que es la famosa podagra, ¿no? La articulación de la primera metatarso falángica con signos inflamatorios muy exuberantes, generalmente durante la noche, generalmente después de haber hecho ejercicio, o haber consumido carnes rojas, o haber ingerido alcohol, que el paciente haga esta crisis, ¿no? No va generalmente como primer motivo de consulta, no se ve muy frecuente, ¿no? Que el paciente acuda con esta clínica. Pues tú tienes, digamos, por ejemplo, lo ves, por ejemplo, ya lo ves en estado de gotatofasia, ¿no? O sea, que el diagnóstico está recontracantado, y tú le preguntas al paciente, y usted se acuerda, señor, si es que estos problemas, cuando se empezaron a inflamar las articulaciones, empezaron en el pie, en el dedo gordo del pie, así te dicen. Muchos de ellos te dicen sí. Pero digamos, como motivo de consulta de primera intención que tengan, doctor, me está viendo la primera metatarso falángica, no es muy frecuente, ¿ya? Generalmente los episodios, como les decía, que se autolimitan o controlan muy bien con antiinflamatorios. Probablemente no veamos esto demasiado muy frecuente en la práctica. Bueno, ¿qué han hecho acá? Han hecho una artrocentesis, ¿sí? Porque una artritis aguda, ¿qué se hace? Artrocentesis, ¿no es cierto? Han mandado a examinar este líquido, ¿no? Inflamatorio, que bien podía ser el que vimos ahí en las jeringas, ese líquido amarillento. Lo han examinado bajo un microscopio de luz polarizada y han tenido cristales que dan birrefringencia negativa. Eso es sinónimo de cristales de hidrato monosódico, como ven, tienen forma de agujas, ¿sí? Incluso a veces miras tú un leucocito, es un redondo, y hay el leucocito atravesado ahí por el cristal, ¿no? Se da cuenta del proceso inflamatorio. Bien. Entonces, fíjense que la gota, una enfermedad se conoce hace muchísimo tiempo, es una enfermedad exclusiva de los seres humanos, ¿ya? A otros mamíferos no les da la gota. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Ustedes saben que del producto del metabolismo proteico se obtienen las urinas, ¿cierto? Como ven en el gráfico. Hay una enzima muy importante, la citinoxidasa, que básicamente provoca la degradación de esas urinas hasta la generación de ácido úrico, ¿no? Y el ácido úrico tiene una peculiaridad. Ustedes imagínense una limonada, ¿no? Si ustedes a una limonada, a un vaso de limonada le echan 3, 4 cucharadas de azúcar, disuelve, ¿no es cierto? Normal, no pasa nada. Pero si a mi limonada, mi vaso de limonada, le pongo 20 cucharadas de azúcar, no va a disolver, ¿sí? Algo similar pasa con el ácido úrico. Cuando estamos a concentraciones normales, menos 6.8 miligramos por decilitro, no pasa nada, ¿sí? Pero si yo sobrepaso ese umbral, hay excesiva cantidad de ácido úrico, el ácido úrico se va a precipitar, ya no va a diluir, digamos así para que se entienda, y va a formar cristales que se depositan en el tejido celular subcutáneo y en las articulaciones. ¿Ya? Más o menos para que lo entiendan, es un problema que hay demasiada cantidad de ácido úrico que satura y se deposita hacia las articulaciones y las inflama, por supuesto.
Les decía que a otros mamíferos no les da gota, por cierto, no hay perritos con gota, ni gatitos con gota, ¿por qué? Porque este ácido úrico sí continúa una vía, ¿no? Hay una enzima que tienen otros mamíferos que se llama uricasa, ¿no? Que degrada el ácido úrico y lo convierte en galactoína. Por eso no les da gota. Como el ser humano no tiene chance entonces de ser gota, ¿ya? No se olviden de eso. Esto es lo que comentábamos, ¿no? Las mujeres tienen menos chance de tener gota por los estrógenos. Bien. Vamos a ver que eventualmente podría ocurrir que el problema es que hay demasiada cantidad de ácido úrico, como por ejemplo ocurre en los procesos de lisis celular. Cuando las células se lisan, aumenta increíblemente la cantidad de ácido úrico en sangre. Pero eso no es muy frecuente, ¿sí? Más frecuentemente la hiperuricemia se produce porque no se excreta adecuadamente el ácido úrico. Ahorita vamos a ver una imagen de qué tiene que ver el riñón con el ácido úrico, ¿ya? Sin embargo, dentro de estas causas raras de hiperuricemia, pero que hay que tenerlas en mente, podrían explicar por qué un paciente tiene ácido úrico elevado, pero no es un problema de gota, o sea, no hay ninguna artritis de base, ¿sí? Hay algunas enfermedades genéticas, como mutaciones en las enzimas que hemos estado comentando, algunas enfermedades mieloproliferativas, por ejemplo, que dan cuenta de excesiva lisis celular, no solamente por la enfermedad, sino por los tratamientos, ¿sí? Las quimioterapias, ustedes saben, son tratamientos que destruyen las células, ¿no? Para obviamente eliminar las células cancerígenas. Pero en ese interín, en ese proceso de eliminar las células cancerígenas, la lisis celular genera gran cantidad de ácido úrico, ¿sí? Y si no se excreta adecuadamente ese ácido úrico, va a aumentar en sangre, ¿sí? Hay algunas cosas más que las vamos a ir viendo poco a poco, como el consumo de alcohol, la fructosa, que también ustedes saben que empeoran las crisis de gota, ¿ya? Entonces, esto es una cosa importante. Esta es la imagen de un glomérulo, la unidad funcional del riñón. Y fíjense que a través de una serie de procesos, el ácido úrico, el hidrato, ¿no? Que se filtra por el glomérulo, finalmente se termina excretando más o menos el 10% de lo que se filtra. Todo el resto se tiene que reabsorber, ¿sí? Entonces eso es importante para considerar en el tratamiento, ¿ya? Porque fíjense que va a haber dos maneras de tratar una gota. Una es utilizando inhibidores de santina oxidasa. ¿Sí? Si yo inhibo esta enzima, que finalmente termina generando el ácido úrico, ya no va a haber producción de ácido úrico. ¿Sí? Se llaman medicamentos inhibidores de santina oxidasa. Por ejemplo, el propanol o el fluvoxostato. ¿Sí? Pero la otra manera de deshacerme del ácido úrico es induciendo que ya mi riñón no excrete solamente el 10% del ácido úrico filtrado, sino mayor cantidad de ácido úrico. Ese grupo de medicamentos se llaman uricosúricos. Uno de ellos, por ejemplo, es el probenecid. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otro mensaje que se tienen que llevar a casa es que tener elevación del ácido úrico en sangre, ¿más de cuánto dijimos? Más de 6.8 miligramos por decilitro, ¿no? No es sinónimo de tener gota. ¿Ya? De hecho, del 100% de pacientes que tienen ácido úrico elevado, solamente el 10% va a desarrollar la enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? Porque hemos visto que causas de hiperuricemia no solamente es la gota, ¿no? Sino había todo ese otro cuadrito que puede explicar también por qué el ácido úrico puede estar elevado en sangre y eso no es sinónimo de gota. ¿Ya? Muy bien. Estas son las fases que les comentaba, ¿no? El paciente puede estar muchos años con una hiperuricemia asintomática hasta que hace un debut, la artritis gotosa aguda. La artritis gotosa aguda es lo que les comentaba, es la podagra, ¿no? Generalmente, digamos, es lo más frecuente. La afectación inflamatoria de la primera articulación metatarsofalángea, ¿sí? Eso es lo más frecuente, pero el debut de la artritis gotosa aguda podría ser la rodilla, el tobillo, el codo, pero en general más las extremidades inferiores, ¿sí? Como diagnósticos sindrómicos, ¿es usual que una gota debute con una monoartritis aguda? No tanto, ¿ya? Generalmente, acuérdense, la gota es una oligoartritis asimétrica, generalmente de articulaciones de miembros inferiores, ¿no es cierto? Asimétrica, ¿ya? Ese es el debut, ¿sí?
¿Pero qué les he dicho que hacen los pacientes cuando hacen debut? Se toman su ibuprofeno, su diclofenaco, ¿sí? No pasa nada, ¿ya? Entonces, mucho tiempo el paciente está en fase de gota intercrítica, o sea, completamente asintomático, ¿sí? Hasta que ya tiene tanto ácido úrico en su sangre que se empieza a depositar a nivel del tejido celular subcutáneo y forma los famosos tofos, o también en las articulaciones. Entonces ya el paciente deja un poco esa característica sindrómica de la oligoartritis que comentábamos en la artritis gotosa aguda y ya empieza a hacer un compromiso poliarticular. Ahí se agarra articulaciones de miembros superiores, miembros inferiores, manos, ¿no? Puede ser tan severo, tantas articulaciones comprometerse que incluso podría simular una artritis reumatoide desde el punto de vista del compromiso articular. ¿Ya? Muy bien. Entonces es un poco lo que comentábamos, ¿no? Generalmente la podagra es la afectación de la primera metatarso falángica, el paciente puede tener signos inflamatorios, poco febrícula, ¿no? No nota una fiebre demasiado evidente y la piel tiende un poco a descamarse. Muy bien. Hay algunos, eso es lo que les comentaba, también uno debería preguntar por el desencadenante, ¿no? Porque el paciente no te lo va a decir, tú le tienes que preguntar, ¿sí? Cuando hay traumas, ¿no? Estaba jugando un partido de fútbol, la clásica, ¿no? Estaba jugando un partido de fútbol en la mañana, en la tarde, y en la noche está con su podagra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los traumas físicos son desencadenantes. El consumo de alcohol, ¿sí? Y acá entonces vamos a eliminar un mito, por favor, ¿ya? Todos los pacientes que tienen artritis inflamatorias creen que no pueden comer carnes rojas, ¿ya? ¿Por la culpa de quién? De la gota, ¿ya? Si ustedes es función de ustedes que si la artritis inflamatoria de su paciente no es una gota, pues es una artritis reumatoide o es un lupus, le digan a su paciente, usted sí puede comer carnes rojas porque usted no tiene gota, ¿ya? Solamente los pacientes que tienen gota sí deben limitar las carnes rojas, las vísceras, ya vamos a ver un poquito más. ¿Por qué? Porque hay muchas purinas, ¿no? Entonces va a tener demasiada formación de ácido úrico, ¿ya? Pues no tiene nada que ver con AR, con lupus, ¿verdad? Ya, no se olviden eso. Esta es otra cosa importante para considerar en los desencadenantes, que por ejemplo son los cambios bruscos en la uricemia, ¿ya? Esa es la razón de por qué en el contexto de una artritis gotosa aguda no se da alopurinol, ¿no? ¿Por qué? El alopurinol rápidamente, como hemos dicho, inhibe la cianina oxidasa, rápidamente puede modificar los niveles de ácido úrico, ¿sí? Cuando el paciente está con ácido úrico elevado. Tú le das el alopurinol, entonces cortas esa historia y se caen los niveles de ácido úrico, ¿sí? Ese cambio drástico, por más que lo estás bajando el ácido úrico, pero ese cambio súbito, drástico en los niveles de ácido úrico puede precipitar, puede hacer que el ácido úrico se introduzca a las articulaciones y generarle el proceso inflamatorio, ¿ya? Por eso generalmente el alopurinol no se da en el episodio agudo de la artritis gotosa. Vamos a hacer un comentario respecto a eso, es que las guías actuales te dicen que sí lo pudieras iniciar siempre y cuando inicies profilaxis. Ahorita vamos a comentar un poco sobre eso, ¿ya? Ahorita ya no es tan cierto en estos momentos de que no puedes dar alopurinol en la crisis aguda de la gota. Pero si ustedes revisan bibliografía clásica, ¿no? Libros de reumatos, siempre les van a indicar que no se puede iniciar alopurinol en el episodio agudo de gota, ¿ya? Bien. Y el diagnóstico ya hemos dicho, ¿no? Si la forma de presentación de su paciente es una monoartritis aguda, ¿sí? Hacen artrocentesis, mandan a analizar el líquido inflamatorio, si sale biorefringencia fuertemente negativa de los cristales en forma de aguja, ese es el diagnóstico de gota. Y de hecho, esa es la forma, digamos, es el gol estándar para diagnosticar gota, hacer la artrocentesis y evidenciar los cristales, ¿sí? Pero no quiere decir que sea el gol estándar, no quiere decir que sea la única manera de diagnosticar gota, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con síntomas compatibles, con afectación de articulación de miembros inferiores, ¿sí? Oligoartritis, ustedes le dosan el ácido, o sea, tienen clínico compatible, le dosan el ácido úrico y está por encima de 6.8, tiene 8, 9, 10 de ácido úrico, lo que sea, ya también tienen diagnóstico. De hecho, eso es muchas veces la forma más frecuente de diagnosticar, ¿sí? Muchas veces no es posible hacer la artrocentesis. ¿Por qué? Porque el paciente no se va a aguantar el dolor hasta ir a ver a su reumatólogo y que le haga la artrocentesis, ¿no es cierto? Entonces ya el paciente se toma el antiinflamatorio y que les he dicho, el AINE cede, ¿no? Aborta el episodio de inflamación articular, ¿sí? Entonces, como decía, muy frecuentemente se hace el diagnóstico así, ¿no? Cuando estamos en fase de artritis gotosa aguda, el paciente cuenta la clínica compatible,
es varón, ¿no? Digamos, tiene todos los factores de riesgo, está con síndrome metabólico, ahorita unas cosas que vamos a comentar, tiene toda la clínica compatible, de 2 ácido úrico sale elevado, ya también tienes diagnóstico de gota. O sea, no necesariamente hay que evidenciar los cristales. ¿Ya? De hecho, eso ocurre de manera poco frecuente por el tema de la automedicación. ¿Ya? Y evidentemente, si el paciente ya viene en una fase de gotatofasia, ya pues ahí el diagnóstico es muy sencillo, ¿no? O sea, los tofos son muy característicos, el material que drena estos tofos es muy claro, ¿no? O sea, ustedes ven ese drenaje y eso no es pus, pues, porque este es un material espeso, blanquecino, ¿no? No tiene esa característica de ser amarillento, ¿no? Como una pústula, ¿no? Por ejemplo. Que generalmente los encontramos en algunas zonas de roce óseo, en interfalángicas, estos son dados sobre grados severos. Algo, por ejemplo, poco usual, un poquito más sutil, es, por ejemplo, pabellón auricular. Entonces no se olviden de preguntarle al paciente. No le salen a ustedes como granito en la oreja, buscan y ahí está bien feliz ahí su toco, chiquitito. ¿Ya? Es una manera. Acá el diagnóstico de la evidencia, acá ya no necesitan ni microscopio luz polarizado. Ustedes drenan este material, ¿no? No lo drenan, obviamente con un guante algo, drenan ese material blanquecino que sale del tofo, lo colocan en una lámina portaobjetos, le ponen su cubreobjetos y en el microscopio que tienen ahí en citología, miran sus cristales. ¿Sí? Eso le ponen una gotita de inmersión y miran cristales. ¿Ya? O sea, es muy característico. Acá no necesita el microscopio microscopía de campo oscuro. Una microscopía óptica simple, si es que es material del tofo, ahí ven los cristales, ¿ya? En forma de agujitas ahí. Entonces ahí también el diagnóstico es cantado, ¿no? En gota tofasia. O sea, quizá donde hay más dificultades es cuando ha debutado la gota, ¿no? Quizá es ahí un poquito más difícil, pero si ustedes buscan el ácido úrico, lo más probable es que esté elevado. Ahora, otra cosa. No, que ustedes no encuentren el ácido úrico elevado, necesariamente les descarta el diagnóstico. ¿Sí? A veces puede ocurrir, está tan depositado el ácido úrico en las articulaciones que por eso le sale bajo a nivel sérico. ¿Sí? Por eso es que en todas las ciencias en el gol estándar es antrocentesis sin mirar los cristales, que pudiera ocurrir en esa situación. El paciente no tiene elevado el ácido úrico porque está todo metido ahí en las articulaciones, en el tejido celular subcutáneo y por eso ya no lo encuentran alto en sangre. ¿Ya? Bien. ¿Qué otras cosas nos ayudan? Por ejemplo, la radiografía, ¿no? Esta imagen es muy típica de gota, ¿no? Esta imagen en sacabocado, ¿no? ¿Cómo es la imagen en sacabocado? Como en la cucharita de los helados, ¿no? De Donofrio. Aunque hubiera venido alguien, con esa cucharita hubiera sacado un pedazo de hueso, ¿no? Eso se llama sacabocado. Esa es una cosa bien interesante, ¿ya? Entonces, tiene que coincidir, yo les he dicho, generalmente en las enfermedades coincide muy bien el perfil epidemiológico, todo. Cuando no tengan ustedes ese cuadro típico, mejor piensen que es otra cosa. Y en el caso de gota, ¿qué les ayuda? Gota tiene fuerte asociación con síndrome metabólico, ¿sí? Entonces ya están imaginando cómo es su paciente con gota. Generalmente un paciente con tendencia a la hipertensión, subido de peso, con prediabetes, con colesterol elevado, triglicéridos elevados, ¿sí? Generalmente ese es el perfil, digo generalmente, no quiere decir que hayan, digamos, personas que sean delgadas, que su índice de masa corporal sea normal y que, o sea, ya por eso los excluye tener gota, no. Entonces, digamos, el paciente típico es el que les he comentado, ¿ya? A eso también les ayuda, ¿no? Paciente que ustedes ven, varón joven con problemas de inflamación articular. ¿Por qué? Pues lo ven, pues si está subido de peso, de repente tiene sus tofos ahí discretos en el pabellón auricular, cuidado que eso puede ser una gota, ¿ya? Muy bien, entonces el problema del ácido úrico, como hemos visto, como pasa por el riñón, puede formar cálculos renales y el mismo depósito del ácido úrico generar problemas renales, ¿no? Hay la nefropatía purgato, generalmente se manifiesta como nefropatía intersticial. Es raro que llegue a la insuficiencia renal, pero si ustedes le hacen una depuración de creatinina, tienen bastante chance de estar la cantidad de creatinina disminuido, ¿no? Por este problema de la nefropatía por ácido úrico, ¿ya? Entonces no se olviden, la gota no es una enfermedad limitada a la articulación, no fuertemente asociada a síndrome metabólico y puede dar enfermedad renal crónica, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿la hiperuricemia se trata? ¿Alguien ha leído eso? ¿Se trata o no se trata? El paciente no tiene absolutamente nada de clínica, nunca se le ha inflamado ninguna articulación.
pero se tomó un examen de rutina y tiene el ácido úrico elevado. ¿Le damos al lopurinol o no le damos? Miren, en la literatura clásica siempre se ha dicho, hiperuricemia asintomática no se trata, ¿ya? No se trata, así de simple es la cosa. Sin embargo, hace algunos años, no me acuerdo en dónde, si fue en China o en Japón, hicieron un estudio de que los niveles de ácido úrico elevados se asociaban a riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué decían ese grupo de guías? Si tú tienes una hiperuricemia, por más que sea sintomática, tienes todo el perfil de paciente cardiovascular, hipertenso, obeso, hipercolesterolemia, diabetes mellitus. El ácido úrico está francamente elevado, creo que el punto de corte que utilizaban era 8 o 9 miligramos por decilitro, que se trata de mejor la hiperuricemia, ¿ya? Por eso digamos como novedad, ¿no? Lo clásico, clásicamente lo que encuentran en la bibliografía es que la hiperuricemia sintomática no se trata, pues, ¿ya? ¿Por qué hemos dicho que solamente qué porcentaje de pacientes con hiperuricemia hacen gota? 10%, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos al tratamiento, ya esta es la podagra, ¿no? Les decía, a veces sí, ¿no? Pues tú no puedes ver esto una celulitis, pero a veces es tan marcado el proceso inflamatorio a nivel de la articulación que se te da todos estos signos exuberantes, ¿no? Entonces, la forma aguda de la enfermedad, acuérdense que les dije, todavía no hay que bajar el ácido úrico porque podría precipitar la crisis de gota aguda, ¿no? Entonces, acá nos aguantamos con el alopurinol y el febuxostat. Nos vamos a limitar a tratarlo sintomáticamente con el AINE, el que ustedes deseen. Ya les he dicho, no hay estudios head-to-head. Puede hacerse lecoxil, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, el que ustedes se les ocurra, meloxicam, el que sea, ¿sí? Y generalmente va a desaparecer, como les dije, va a abortar la crisis en menos de 24 horas, pero te recomiendo a veces mantenerlo 3, 4 días para evitar, ¿no? Para evitar que haga un nuevo pico de crisis. Sin embargo, este es el medicamento que generalmente los pacientes con gota no conocen, que es la colchicina, ¿sí? Porque muy raro un paciente que se automedica con colchicina, ¿no? Este es un medicamento, digamos, menos conocido. Pero es un medicamento muy interesante porque colchicina previene nuevos ataques de gota, ¿ya? Eso es bien interesante. Cuando el paciente está con la crisis de gota aguda, para abortar la crisis puede tomar colchicina incluso cada media hora, cada hora, hasta que cede el cuadro inflamatorio. O sea, claramente como hay para ese momento, ¿sí? Pero para evitar la aparición de nuevas crisis, generalmente mantiene su colchicina a dosis de 0.5 miligramos cada 12 o cada 24 horas. Eso es importante explicarle al paciente, ¿ya? Entonces ustedes ya se van dando cuenta que gota no es una enfermedad que te tenga persistentemente con inflamación articular, como si lo puede hacer, por ejemplo, una artritis reumatoide, ¿sí? Gota es una enfermedad que puede darle al paciente 4, 5, 6 crisis al año, ¿no? Es claramente intermitente, un poco asociada a los desencadenantes que comentábamos, ¿no? Tanto así que incluso hay algunas guías que les dicen, si el paciente tiene menos de 2 crisis de gota al año, podría omitirse el alopurinol, ¿ya? ¿Y por qué omitirse el alopurinol? Si el paciente está teniendo crisis de gota aguda, porque el alopurinol, sobre todo en países europeos, ¿sí? Está asociado a provocar efectos cutáneos serios, ¿ya? O sea, tienes un medicamento que puede tener reacciones adversas importantes. Entonces, te dice, si es una gota que tiene una crisis del año, AINES, corticoides, colchicina, pero no necesariamente tienes que bajar el ácido úrico. No necesariamente tienes que bajar el ácido úrico. Si un paciente tiene más de 2 o más crisis al año, ya ahí sí, caballero, pues dale tratamiento, si no va a estar inflamado permanentemente, ¿ya? Entonces no se olviden, AINE, colchicina, es más, ¿no? Para decirle, imagínense que la inflamación articular ahorita no está de repente en el dedo, ¿no? De repente está en la rodilla. ¿También le puedo poner un corticoide intraarticular? Sí, pues les va a responder espectacularmente porque es una enfermedad inflamatoria, ¿no es cierto? Pero todavía no utilizamos terapia para bajar el ácido úrico. Obviamente, esto es algo fundamental para el tratamiento, ¿ya? Estilo de vida. Si hemos dicho que se asocia mucho síndrome metabólico, forma parte del tratamiento de la gota, bajar de peso, ¿cierto? Tener una dieta más sana, no comer exceso de grasa. Y obviamente, ¿no? Lo que les comentaba, no solamente es el tema de las carnes rojas, el alcohol, que se comportan como desencadenantes de crisis de gota, sino también las vísceras, las carnes rojas, ¿no? En general son cosas que no debe comer el paciente con gota.
Sin embargo, generalmente se nos entrena para decirle qué no puede comer el paciente con gota, pero también no tiene que decirle entonces qué cosas se puede comer. ¿Ya? Probablemente eso le interese más. Pues, por ejemplo, pan de grano entero, lácteos, yogur, leche, no hay ningún problema porque tiene poca cantidad de grasa, puede comer. Cerezas, ¿no? Cerezas, vegetales, frutas en general, no tiene mayor problema, menestras, o sea, no hay limitación en ese tema. Entonces le va a ayudar mucho. Estilo, mire, fíjense, gota yo siempre cuando converso con los pacientes les digo, mira, de todas las artritis inflamatorias, la que tiene más carácter, digamos, más benigno es gota. De hecho, si tú eres estrictamente responsable con tu dieta, tienes gran posibilidad de no requerir medicamentos para tratar tu enfermedad, y es la verdad, ¿sí? Pacientes que ya se han metido ese régimen de no estar comiendo carne roja, sal, alcohol, perfectamente se tratan sus crisis con un poco de aire. Si tienen un par de crisis al año, nada de colchicina, lopurinol, nada. Son estrictos con la dieta. Si tenemos un paciente que no va a cumplir eso, es un paciente que va a estar tomando lopurinol, va a estar tomando su colchicina para que no le den crisis, para que no vuelvan recidivas de las crisis, ¿ya? Pero realmente, y ahora, bueno, también quizá, digamos, como consuelo para el paciente, si ya estamos con terapia farmacológica, por ejemplo, alopurinol, probablemente los primeros meses sí le vamos a decir que evite, que se cuide de este tipo de alimentos, pero ya una vez que yo ya estoy bajando el alopurinol como medicamentos, probablemente ya le voy a dar más licencias, ¿no? Ya que sea los fines de semana, si puede comer su carne roja o beber algún trago, ¿no? Entonces ya quizá yo voy a tener un poquito más de licencia con el paciente, ¿ya? Pero cuando ya he mejorado los niveles de ácido úrico. Bien, entonces lo que les decía, ¿no? También se podría infiltrar el corticoide, poner de frente el antiinflamatorio, ¿no? Sobre todo cuando hay contraindicaciones a los AINES, pacientes con problemas de úlcera, ¿no? Y hay que tener cuidadito con los AINES o pacientes que tienen problemas renales, mejor inyectar los corticoides directamente a la articulación, ¿ya? Entonces, como les mencioné, el ácido úrico ya se trata cuando estamos intercríticos. Ya pasó la fase inflamatoria de la enfermedad, ya le dimos colchicina AINES, ya es el momento de empezar a bajar los niveles de ácido úrico para que ya el paciente no haga más crisis. Como les mencioné, se utilizan inhibidores de cisalpina oxidasa, el más conocido es el alopurinol. Generalmente se inicia dosis de 100 miligramos por día y progresivamente se puede ir subiendo la dosis de 100 en 100 cada semana. Mucho manejamos en nuestro medio la dosis de 300 miligramos, ¿no? De alopurinol al día. Sin embargo, se tienen techos más altos, 600, 900, se puede indicar el alopurinol. Ahora, ¿hasta cuánto le bajamos el ácido úrico? ¿0? ¿Qué dicen las guías? Hay que ir, se supone, ¿no? Que va tomando el paciente alopurinol, hay que ir haciendo controles mensuales, ¿no? Del ácido úrico para ver cómo estamos, o cada 2 meses, a qué ritmo está bajando el ácido úrico. Hasta 6, ya 5, 6 es un nivel bueno de ácido úrico para un paciente con gota, ¿no? Ese generalmente es el objetivo, ¿ya? El tema, lo que les dije, el problema es que no lo vemos, o sea, realmente yo les digo, no lo vemos mucho, pero en otros países sí se ha eliminado con el alopurinol porque puede dar reacciones cutáneas, desde un pequeño rash, digamos, como algo problemático, no hay pacientes que pueden llegar a hacer síndrome de estrés por alopurinol, ¿ya? No sé si se acuerdan de su clase de dermato, pero el estrés es una cosa seria, ¿no? Una enfermedad cutánea sistémica con eosinofilia, leucocitosis, fiebre, es un cuadro bien aparatoso, ¿no? Un DRES. Entonces, dentro de los varios medicamentos que pueden generar un síndrome de DRES está el alopurinol, ¿ya? Entonces, pues es un poquito la explicación por qué les digo que hasta eventualmente, si el paciente tiene una crisis de gota al año, los europeos dicen no es necesario no es necesario bajar el ácido úrico porque se tiene bastante temor al medicamento. Me imagino que en nuestro medio, ¿no? Por temas raciales, en general en Sudamérica, no hablo solo en el Perú, en realidad los pacientes toleran bastante bien el alopurinol, ¿no? Bastante bien, no hay mucho ese problema, ¿ya? Y en todo caso, la opción, digamos, si tiene algún problema alopurinol, la opción sería utilizar febuxostat, 40, 80 miligramos, la dosis también se da vía oral. Sin embargo, a pesar de que tiene aprobación FDA para gota,
Febuxostat salió una alerta de que puede incrementar riesgo cardiovascular, un poquito, ¿no? Entonces, un poquito, digamos, por lo menos personalmente, casi siempre me he limitado al lopurinol, a pesar de que tenemos en Arequipa y Febuxostat. Pues bueno, es una posibilidad. Entonces, les dije, una manera es inhibir la enzima, ¿no? La enzima oxidasa para que deje de generar ácido úrico. Y la otra es inducir que haya mayor excreción por el riñón de ácido úrico. Pero ¿cuál es el requisito para utilizar el glicosúrico? Tener buena función renal, ¿no? Si el paciente no tiene buena función renal, olvídense de glicosúricos, ¿no? El más conocido es Prolis. Es el más conocido, es el que tiene aceptación, ¿ya? Y bueno, les traje un caso clínico, de todas maneras, para que sea un poquito más demostrativo. Fíjense, este es un paciente con una gota atofacia crónica, pero recontra crónica, ¿no? Imagínense, tiene tofos en los codos. Mucho le gusta formar tofos en las superficies extensoras a la gota, ¿no? En el codo, las nalgas, ¿no? En las articulaciones de las manos, en el pie, ¿no? Y obviamente, pues, pueden llegar a resultar sumamente discapacitantes estos temas de los tofos, ¿no? En general, en las guías te dicen siempre primero tratamiento médico, con eso pueden ceder incluso los tofos, por más exuberantes que los veas. Solo con tratamiento médico pueden ceder por completo. Sin embargo, habrá algunos pacientes que no cumplen el tratamiento, o en todo caso ya están bastantes meses con el tratamiento y no mejoran los tofos, pudieran irse a tratamiento quirúrgico. Pero de que van a tener que requerir el tratamiento médico sí o sí, pues porque por más de que te retiren quirúrgicamente los tofos, como el problema base sigue generándose cantidades industriales de ácido úrico, nuevamente van a aparecer, ¿sí? O sea, por más tratamiento quirúrgico que tenga el paciente, igual tiene que tomar su tratamiento médico para bajar los niveles de ácido úrico. Bueno, por este señor de 52 años, paciente joven, ¿no? Pero ya refiere un tiempo de enfermedad de 10 años, tener artritis en las manos, en los pies, distribución asimétrica, ¿sí? Habíamos dicho que generalmente la gota es así. Recibía lopurinol, sí, pero de manera irregular, o sea, se lo tomaba a veces, ¿no? Entonces, imagínense, tenía tofos por todos lados, ¿no? Manos, pies, nalgas, codos. La forma más fácil, como les dije, estos tofos tú los puedes aspirar con una aguja gruesa, de preferencia una 18 por lo menos, para obtener el material, ¿no? Que secretan los tofos, pero a veces también fistulizan espontáneamente, ¿no? Se abre un huequito y empieza a drenar. Entonces, no es exactamente pus, es un material blanquecino el que contiene un tofo. Y miren, pues, ¿no? Como yo les dije, ¿no? Si ya estamos en una fase de gota atofacia, ya aparece una artritis por las articulaciones, no acá hay nada que inferiores, asimétrico, no, eso es para la crisis de gota aguda. Ya cuando está en tofacia, fíjense, se pueden formar tofos en un montón de sitios y miren que tienen carácter deformante, ¿no? Ya les he dicho, es más, se revienta el tofo y empieza a drenar ese material, así que es obviamente bastante incómodo para el paciente. Pero imagínense este paciente cuántos años de enfermedad, si no se hace bajar el ácido úrico, ese es el problema, ¿ya? Ahora, bueno, no todo es felicidad, hay algunos casos que son refractarios, por ejemplo, al lopurinol, a febuxostat, y uno tiene que recurrir a otro tipo de medicamentos, ¿no? Que son más costosos, pero bueno, en general la mayoría de los pacientes es porque no se han tratado adecuadamente, o no pueden pues cambiar su estilo de vida, ¿no? Ustedes saben que ahora en toda la propaganda, ¿no? Toda la buena comida son parrilladas, un montón de sal, ¿no? Entonces, obviamente, para este tipo de enfermedades eso no ayuda, por eso que la prevalencia de gota va en aumento, ¿no? Por nuestros estilos dietéticos, ¿no? Nadie promociona comer frutas, verduras, ensaladas, pescado, ni siquiera nosotros como médicos lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos esperar los pacientes, ¿no? Acá les pongo esto para que no se olviden. Las fases se pueden combinar, o sea, no es que este paciente, por lo que ya tiene tofos, ya no hace inflamación articular. No, claro, tiene una gota atofacia, pero al mismo tiempo que tiene gota atofacia, tiene crisis de gota aguda. O sea, las dos fases al mismo tiempo. O sea, encima que tiene ya dolores por daño estructural, por los tofos, ¿no? Encima se le inflaman las sinovias articulares. Entonces, olvídense, pues, una gota que no se trata es bien complicado. Este también es el caso de una gota bien agresiva, miren cómo deforman los tofos, ¿no? Este ya es un tofo que probablemente está a punto de fistulizar, ¿no? Y miren la frecuencia de ataques de gota que tenía este paciente. 4 o 5 crisis por año, eso es mucho, ¿no?
Ya les he dicho, uno podría plantearse no utilizar terapia para bajar el ácido úrico cuando tienes una crisis al año, cada 2 años. Un paciente que tiene 4 o 5 crisis por año, claramente es un paciente que tiene que recibir tratamiento, ¿no? Fíjense, presión arterial, 162, 91. Índice de masa corporal, bueno, en este caso normal, ¿no? Está en 19. El ácido úrico me está recontra volando, pues 10.3 miligramos por decilitro. A este paciente necesitaremos para diagnosticarlo hacer la procentesis, mirar los cristales. No, pues, no. Ya no, está cantado el diagnóstico. Miren, los marcadores de inflamación están volando, 89, 5.6. Ustedes tratan esto, bajan el ácido úrico, con toda seguridad les van a bajar los marcadores de inflamación. O sea, BCG, PCR van a regresar sus valores normales, ¿no? Tiene una anemia típica de trastornos crónicos, normocítica, normocrómica, y miren, ya tiene algo de compromiso renal. Para que nuevamente se acuerden que la gota no es una enfermedad que está limitada a las articulaciones, puede afectar el riñón, puede dar síndrome metabólico, ¿sí? Eso pasa, ¿eh? Ahora hay bastante gente que de verdad dice, no, doctor, yo nací de la, no como que mucho, me subo de peso, me soy joven, me soy hipertenso, ¿no? Y no, pues son pacientes que tienen gota, pues nunca van a mejorar si ustedes le tratan solo la presión arterial o solo pastillas para bajar el colesterol, pero por dentro sigue con un montón de ácido úrico, entonces eso es lo que hay que tratar, o sea, el problema sistémico, y en este caso el problema sistémico es la gota, ¿ya? Entonces, miren, creatinina 1.6 no está en falla renal, pero si ustedes le sacan su seca-depi, no se ve acá, creo, si estaba por ahí, ya está un poquito disminuida la depuración de creatinina. Vamos a verlo. ¿Cuánto es la depuración de creatinina normal? Más de 60, ¿no? Más de 60 mililitros por minuto, ya tiene 56, ¿no? Pues podría catalogarse como una enfermedad renal crónica estadio 1 o 2, ¿no? Entonces, no es pues una falla renal, pero ya te da cuenta, ¿no? O sea, tienes un dato más que dice esto gota, pues, ¿no? Entonces, miren, esta es una imagen que yo les traigo demostrativa para que sepan lo que puede hacer una crisis inflamatoria. O sea, si son cuadros severos, literal son enfermedades de terror, ¿no es cierto? Porque miren, a ver, miren cómo es una articulación, una radiografía normal. Eso lo entiendo. Por ejemplo, conmigo, en las prácticas, yo les hago hacer casos clínicos, ¿no? Ya les habrán comentado sus compañeros. Que me presenten un caso clínico y sobre eso, bueno, conversamos, ¿no? Aclaramos sus dudas. Por ejemplo, consejo para cuando hagan sus casos clínicos. Me muestren una radiografía de un caso clínico que hagan también una normal, no se va a poder apreciar bien, ¿no? Miren una radiografía normal, como los huesos del carpo se ven claramente separados, ¿no? Ustedes todavía les digo que más a la manera que yo, los demás se toman muy todo. Lo que me interesa es que tú puedes individualizar los huesos. Este es el semilunar, ¿no? Este es el claramente se forma muy bonito, ¿no? Pero lo que voy a decir es que ellos lo pueden diferenciar, ¿no? O sea, los huesos están claramente separados. Los espacios interarticulares se conservan, tanto existe que ustedes distinguen hueso por hueso. En cambio, miren lo que le ha hecho la gota a este pobre paciente. Ya los huesos del carpo ya no parecen varios huesos, parecen uno solo, es una masa que se pierde, o sea, el proceso inflamatorio articular se come con la articulación, la degenera y pum, se queda sin espacio. Esto no se quiere en una alteración radiológica, sino que tiene una repercusión funcional. El paciente, además de que le duele el carpo, tiene limitación. ¿Ustedes creen que esa articulación le va a tener los movimientos normales? No, pues, ¿no? Y empieza a generar discapacidad por ese lado, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Acá yo no veo los huesos. Esto parece que hubiera un solo hueso ahí, un solo hueso del carpo, y luego están los metacarpianos, ¿no? Entonces miren lo severo que puede llegar a ser, ¿no? Bueno, el ataque agudo le dio un AINES más corticoide, no se puede infiltrar ahí las muñecas, ¿no? Si es que hubiera dolor. Y luego le dieron alopurinol y ya, bueno, mejoró su condición, ¿no? Este es otro tipo y es lo último que vamos a ver, que es el depósito ya no de cristales de urato monosódico, sino cristales de clorofosfato de calcio. Es lo que se conoce con el nombre de pseudogota, ¿ya? Acá el perfil epidemiológico del paciente es bien claro, son pacientes adultos mayores, ¿ya? Y la presentación clínica es completamente diferente, ¿no? Las bocas, todo lo que hemos descrito, lo como la podagra, por ejemplo. Pero en el caso de la pseudogota es la misma radiografía que un paciente que con osteoartritis digamos de rodilla para esta articulación, pero que ustedes además entre los huesos le ven este signo. Ven una imagen radiopática entre los huesos más evidente, que
que corresponde justamente al depósito de los cristales de pirofosfato de calcio. Eso nosotros le llamamos en reumato, le decimos condrocalcinosis, ¿no? Como que digamos el menisco, imagínense, se hubiera calcificado, ¿no? Ahí en el espacio articular, ¿no? Entonces, lo interesante ahí igual lo tratan como si fuera una osteoartritis de la rodilla, pero tiene la ventaja de que el proceso inflamatorio de una pseudogota mejora con colchicina, ¿no? Es un paciente con pseudogota, se le puede dar colchicina y mejora mucho más a que si solamente le dieron el tratamiento habitual de una artrosis, ¿no? Puede dar también pseudogota, todas las enfermedades por depósito de cristales pueden dar una artritis aguda, ¿no? Entonces, ustedes ahí hacen la artrocentesis, líquido inflamatorio, pero en este caso los cristales salen con birrefringencia positiva, ¿no? Entonces eso es para pseudogota. Acuérdense, para gota es birrefringencia negativa, ¿no? Entonces igualito, como les dije, ¿no? Se trata como una artritis de rodilla, le pueden poner un corticoide interarticular. Lo que te sirve acá mucho, colchicina, justamente porque la colchicina evita ese mecanismo inflamatorio de la reacción de las células del sistema inmune con los cristales, ¿no? Por eso que se utiliza tanto en gota como en pseudogota, ¿no? Este es lo que les decía, este signo, ¿no? Es ustedes pueden ver ahí una rodilla y este halo se llama condrocalcinosis, ¿ya? Muy, muy sugestivo, sobre todo en pacientes mucho mayores, de 40 años, de 80 años. También se puede ver acá a nivel del ligamento trapezoidal, también se puede ver condrocalcinosis. Bien, chicos, no sé si hubiera alguna pregunta de gota. ¿Está claro? ¿Gota? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, la clase de gota está completa, ¿no? También la otra, las cosas que tiene la otra, pues ya se las he dicho así nomás verbalmente. De todas maneras, para que lo tengan un poquito más imagen, les voy a corregir las otras diapositivas, ¿ya? Les puse un par de casos de artritis séptica para que quede un poquito más claro. Y siempre les pongo la referencia por si quieren revisar el caso completo. Yo solo les pongo lo más importante, ¿ya? Listo, chicos. Gracias, entonces. Cuídense.